¿Cuál es mi variable de interés? Esto cómo afecta a la otra variable, ¿no? Pero ya hemos visto que esta variable, que el RI es endógena, ¿verdad? Como es endógena, necesito un instrumento. ¿Qué instrumento puedo utilizar para esta variable de RI? Ya luego, en el 2005 también ellos utilizan la densidad poblacional de épocas de la colonia, ¿ya? Pero en principio ellos lo que consideran es, ¿qué variable? El logaritmo, ¿ya?, de la tasa de mortalidad. M va a ser tasa de mortalidad, ¿ya? Tasa de mortalidad, ojo, de europeos en las colonias, ¿no? En 1500. Lo repito, también pueden, el paper del 2005 lo adicionan a la tasa de mortalidad la densidad poblacional, ¿ya? En épocas de la colonia. Y ya está. Una vez que ya verificamos que esto puede ser un instrumento, inicialmente tiene que haber toda una historia. Es decir, cuando ustedes sustentan su tesis o su investigación, tienen que contar por qué eso podría ser un instrumento, ¿no? Para luego decir por qué, luego verificar si es válido o no. Entonces, esta es la historia que ellos cuentan, ¿no? Ellos ponen un conjunto de otras, regresiones, pero principalmente para entender la lógica. No es que se van a estimar todas estas regresiones, todo. Ellos plantean una regresión, ¿ya? Al final esto es lo que va a primar, pero inicialmente te dicen calidad de instituciones, ¿ya?, va a depender, este es un intercepto, este C, esto es la calidad institucional ahora, esto es la calidad institucional en épocas de la colonia, ¿ya? Calidad institucional, acá y poniendo, ¿ya? RI va a ser calidad institucional, ¿ya? Calidad institucional hoy, digamos, con el periodo que analizan. C es calidad institucional, ¿ya? Calidad institucional, ellos lo llaman, ¿no?, instituciones tempranas. Vamos a poner época de la colonia. X, todas son variables de control, ¿eh? Ya sabemos cuáles son sus variables de control. S, ya, S va a ser el porcentaje, ya, porcentaje de europeos, ya, o en todo caso europeos como porcentaje del total de la población, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál será el porcentaje de europeos? Creo que es importante, a menos que vayamos a... ¿Cómo se llama este lugar donde hay alemanes? Los rusos, ¿no? Entonces, hay que entender cuál es el porcentaje de europeos en el total de la población. Este es el S. Luego, log M, ya ahí estamos aterrizando. Y esto va a ser tasa de mortalidad, ya, tasa de mortalidad en la colonia. En 1500 lo va a tomar. Oh, pero es tasa de mortalidad de europeos, ¿verdad? Y ya está. Entonces vean la secuencia, ya vean la secuencia. Por un lado tenemos ya que la calidad institucional ahora, ¿de qué depende?
de la calidad de instituciones tempranas, las variables mínimas. ¿Y de qué depende esa calidad de instituciones tempranas? Es decir, de hace muchos años. Del porcentaje de europeos que decidían quedarse a vivir en determinados países, ¿no? ¿Y de qué dependía ese porcentaje, esa proporción de europeos que deciden quedarse o no en un determinado lugar? De la tasa de mortalidad de europeos en ese lugar. ¿Ya? Imagínense, me entero que en un país africano hay bastante oro hoy, pero me doy cuenta que hay muchas enfermedades y muchos europeos en ese proceso han muerto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Me voy a quedar o no? Nada que ver, ¿no? Me llevo oro, creo instituciones extractivas para que sigan enviando oro ya sea a España, a Inglaterra, al país europeo, y simplemente me voy, ¿no? ¿Y de qué entonces depende esa calidad institucional ahora? Luego de haber entendido toda esta lógica de la tasa de mortalidad. Entonces, el instrumento que estos autores proponen es el logaritmo de la tasa de mortalidad de europeos en México. Ahí está la historia de por qué la tasa de mortalidad puede explicar las instituciones actuales. Repito, la calidad de instituciones en la actualidad dependen de la calidad de instituciones tempranas, y esa calidad de instituciones tempranas dependen de cuántos europeos decidieron quedarse a vivir en un determinado país. En algunos países donde los europeos decidieron quedarse a vivir, obviamente, como les había comentado en la clase anterior, ellos van a estar interesados en crear más bien buenas instituciones, porque ellos van a vivir ahí, sus hijos van a vivir y toda su descendencia. En cambio, si es que tú ibas a un lugar, saqueabas y te ibas, creabas malas instituciones para que te sigan pagando y sigan beneficiando simplemente a una élite. ¿Y de qué depende si un colonizador, entre comillas, decida quedarse o no a vivir en un país? De la tasa de mortalidad. Países en donde, digamos, había una alta mortalidad infantil, obviamente no se iban a quedar. En cambio, países donde no había una alta tasa de mortalidad, imagínense Australia, Estados Unidos, Canadá, etc., se quedaban a vivir, y eso generaba poco. Eso hacía que puedan crear buenas instituciones. Entonces, finalmente, esto es lo que voy a considerar. Una vez que ya tengo el instrumento, necesito ver si se cumple o no con las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones del instrumento o de un buen instrumento? Relevancia y condicionalidad o exclusión o exogeneidad, todos esos nombres. ¿Cómo hago para verificar? ¿Cómo hago para verificar la relevancia? Relevancia de los instrumentos, en este caso esa regresión, ¿verdad? Hago esa regresión 5. Simplemente entonces RI en función de qué cosa. Bueno, es la constante más un beta logaritmo de m más x más un término. Simplemente planteo esta hipótesis nula, ¿no? Este beta es igual a 0 versus H1, que beta es diferente. Para decir que es relevante, ¿debo rechazar o no rechazar la hipótesis nula? Debo rechazar. ¿Correcto? Y en segundo lugar, la condición de ortogonalidad. O sea, en principio debo ser capaz de explicar y convencer que efectivamente se cumple esta condición. ¿Qué me dice la condición de exclusión? Que la correlación de qué cosa
del logaritmo de tasa de mortalidad Y el error. y ¿qué término de error? El E, ¿no? Porque esa es la regresión original. Ese I debe ser igual a 0. Entonces ahí empezamos, ¿no? La mortalidad de europeos de 1500, ¿ustedes creen que influye en el PIB per cápita? Pues es fácil de sustentar eso, ¿no? ¿Por qué la mortalidad de hace muchísimos años estaría influyendo en el PIB per cápita? Pero sí influye, pero solamente a través de ¿quién? De la calidad de instituciones. Ese es totalidad o exclusión que hemos estado hablando. Pero técnicamente, ¿cómo podríamos probar esto? ¿No? Estimo esta regresión y puedo plantear esta regresión, ¿no? Este logaritmo de MI. Acá pueden poner también las variables de control. Más. A ver, ¿qué término de error utilizo? El U no hemos utilizado todavía, ¿no? No hay. Ya está. Entonces acá sí me interesa más bien que H0, alfa 1 sea igual a 0 versus H1 alfa diferente de 0. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, ¿qué me conviene para decir que es un buen instrumento? O sea, ya con la historia puedes convencer al lector. Todos te van a creer si es que le dices el logaritmo de la mortalidad de 1500 pues no afecta, pero sí afecta la calidad de instituciones actuales a través de todo ese mecanismo. Todos te van a creer. Por igual lo haces tu estadística y tienes que mostrar que este alfa 1 estadísticamente es igual a 0. ¿Queda claro hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más? Estimación. Vamos a una primera etapa. Primera etapa y la segunda etapa, ¿no? Segunda etapa, ya casi que no etapa. En cualquier software que te guste, el comando, recuerden, ¿no? El IP. Okay. Ya. ¿Pero qué hacemos en la primera etapa? En la primera etapa lo que vamos a hacer es predecir la calidad de instituciones en función de quién. En función de quién vamos a predecir esa regresión. Voy a tener este parámetro, ya lo voy a tener estimado. También voy a tener estimado el beta y voy a predecir en función del logaritmo de la tasa de mortalidad. ¿Correcto? Ahora, esta predicción es que voy a incorporar en esta regresión original que yo estoy interesado, más alfa, la predicción de esa variable que se ha hecho en la primera etapa, lo voy a incorporar. ¿Está? Ahora, ¿cuál es la ventaja acá? Que la correlación entre esta variable con el término de error debe ser igual a 0. Esto sí es exógena. Por ende, el alfa, ¿ya? El alfa, en este caso se dice en la primera y la segunda etapa, estimo, se dice ahí, ¿no? ¿Y esto cómo va a ser? Insesgado. ¿Qué hago en el stata? IBR, ¿qué cosa pongo? La variable dependiente. Luego espacio, pongo la variable que me interesa, o así tal cual, entre paréntesis, ¿ya? Igual a su instrumento. ¿Cuál es su instrumento? Log ya no se pone, ¿dónde está? No sé si conjunto de variables de forma, o
en esta primera etapa, ¿cómo debería ser este beta estimado? ¿Cómo debería ser ese beta estimado? ¿Ah? Diferente cero, correcto, pero positivo o negativo. Más tasa de mortalidad infantil. ¿Cómo debería ser la calidad de instituciones? Negativo. Una relación negativa, ¿verdad? Ahí. Y eso es lo que esperaríamos ver en la tabla de resultados.